Fabuloso reportaje de nuestra compañera Fuencisla Criado, que siempre es tan ameno escuchar todo lo que ella realiza en esa queridísima catedral. Y queridísimo es siempre todos los jueves nuestro querido Jesús Toledano. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches, Nuria. ¿Qué tal te ha ido la semana? Fabuloso. Fabuloso. Escribiendo, lloviendo, todo fantástico. La lluvia es un motivante para la escritura. Bueno, sí, lo que pasa es que a mí el malditismo literario no me gusta. No. Asociar siempre esos fenómenos a Lord Byron ahí con la la barca. literatura está muy bien, evidentemente, pero no. Se puede escribir igual con sol. Yo en agosto, de hecho, es cuando más prolífico soy. Bueno, en agosto, bueno, va cambiando ya un poco el tema del clima, pero Sí, tal y como si está, te gusta el sol, poca escritura en Burgos. Tal y como está la meteorología ahora mismo, lo cierto es que es imposible definirse en qué momento estamos. Y este fin de semana, pues habrá pinchos en los bares, muy ricos, en honor a este santo. También habrá diferentes actos, habrá una misa el domingo, que por cierto vamos a retransmitir en directo desde esta casa. Y habrá un montón de acontecimientos. ¿Y de quién hablamos, Jesús? De Alelelmo. De Delmo. De San Lesmes. San Lesmes. En el fondo yo creo que un gran desconocido, es decir, en nuestra ciudad ha tenido un periplo en torno, no a su patrón, que siempre ha sido este, sino en torno a las fiestas de la Santa Cruz en septiembre o las fiestas de San Pedro y San Pablo en junio, que hace que de alguna forma San Lesmes se diluya. Jesús, y no es cuanto menos curioso que sea el patrón de la ciudad desde 1511 Sí. y que nuestras fiestas sean de San Pedro y San Pablo. Bueno, es que ha habido ahí precisamente un avance en torno a las fiestas. Las fiestas se celebraban en septiembre. En 1787 es cuando se cambian las fiestas de la Santa Cruz, que ya eran en septiembre y que era un tiempo ya frío para Burgos, en el cual los toros no se desarrollaban bien, etcétera. Cuando se cambian a un tiempo mejor, más benigno en lo climatológico, y se encuentran esas semanas en las que están ubicadas San Pedro y San Pablo, y entonces ya es cuando tiene esa prolongación hasta nuestros días. Qué bien te queda de Delmo, así de fondo. Era Bueno, un jovencísimo, ¿no? San Fíjate, y su raíz etimológica precisamente habla mucho de lo que es su juventud, esa espada noble, esa es la raíz etimológica en galo Una cuna bien, ¿no? de su nombre. Sí, Que su decidió padre, dejarlo todo, pero él venía de su padre de alta cuna. era un guerrero medieval de su condado, del secondado francés, que se iba en largas temporadas precisamente al combate, y él retomó precisamente esta tendencia. Él era un guerrero, era un soldado de su condado, participó en algunas batallas medievales, y lo cierto es que a la muerte de sus padres prematura es cuando decide, fíjate, estamos viendo Ludun, su localidad de origen, con la torre del homenaje. Donde él nació. La ciudadela, donde él nació. No se sabe con certeza cuál es la fecha de su nacimiento, pero precisamente una vez que mueren sus padres decide hacer una peregrinación a Roma. Él tiene un llamado, digamos, eclesial, y a partir de ahí, en ese periplo precisamente hacia Roma, es cuando en la zona de Puy decide coger los hábitos y decide hacerse realmente fraile. A partir de ahí tenemos un santo que ya antes de llegar a Burgos tiene fama de milagrero, tiene fama de beatífico, y lo cual hace precisamente que doña Constanza, Constanza de Borgoña, le haga llamar no solo para eso, sino para cambiar el rito eclesiástico que se celebraba, el rito mozárabe, que era el que estaba implantado en España, y ella decide que venga para modernizarlo y entrar en el rito gregoriano que él ya practicaba. ¿Este sepulcro que vemos? Bueno, ese sepulcro que vemos lo vamos a avanzar luego, porque ese es un sepulcro del Renacimiento. Es un sepulcro, tal y como le vemos ahora, es una obra de Marcos Rico del año 1964 y ha tenido diferentes orientaciones, porque la iglesia, es más, su primera ubicación es en la capilla de San Juan Bautista, San Juan Evangelista, que estaba ubicada precisamente donde están ahora los gigantillos, las estatuas de bronce de los gigantillos. A partir de ahí, esa es una primera ubicación. Se desarrolla también por Alfonso I ese monasterio de San Juan, que daba ese servicio a los peregrinos. Él parte en algunas, estamos en tiempo de Reconquista, él es coetáneo del Cid. Jesús, esta imagen que estábamos viendo antes sería más o menos lo que él se encontró, ¿no? No, para nada. Esa es una imagen ya también del siglo XVIII. Lo que estamos viendo precisamente es cuando Alfonso I le otorga, doña Constanza, su segunda mujer, le hace venir a Burgos y le otorga ese monasterio para que desarrolle, y de hecho los primeros frailes benedictinos que lo ocupan son franceses como él, les hace venir desde allí, y en torno a esa capilla de San Juan, olvidemos que estamos en un tiempo donde no hay catedral, donde no hay iglesia, donde la ciudad está bajando del castillo para asentarse en la zona llana. Sin catedral. La muralla, que va a ser clave para que luego se derribe precisamente esa capilla de San Juan. La muralla tampoco existe hasta 1300, 1400, y precisamente en esa capilla de San Juan Evangelista, previa a la iglesia, y en torno a ese monasterio que se va creando, es donde desarrolla, a partir de que vuelve de las campañas con Alfonso I, uno de los milagros que se le atribuyen es la entrada en Toledo en una borriquilla cuando el río Tajo estaba precisamente desbordado. Bueno, todos sabemos que la geografía de los santos a veces es excesiva,
excesiva en su literalidad, pero lo cierto es que de esa campaña de reconquista está unos años con Alfonso I y luego ya vuelve a Burgos y se instala precisamente en ese monasterio, donde yo me quedo con su etapa civil, cuando precisamente en esos cotos que el rey también le otorga para la pervivencia del monasterio, en la zona de Vadillos, en la zona de la Puebla, hace esas obras precisamente hidráulicas de recuperación de los vadillos, que es una zona fanganosa, pantanosa, que precisamente producía muchas enfermedades, y no solo eso, sino su explotación. Esa es la mejor etapa en torno a la obra civil para Burgos del Santo, y desde luego que es inigualable. El día de San Lesmes, este próximo domingo, bueno, en la celebración de la Eucaristía vemos como todas las reinas de las diferentes corporaciones, de las diferentes peñas de Burgos, van con su panecillo, ¿no? ¿El porqué de este panecillo? Bueno, él tiene precisamente, ya en su época de Francia, en su época de monje en Puy, él tiene precisamente desde Inglaterra, le llama una reina inglesa, en concreto era Matilde de Flandes, y porque ella tiene una afección, una neumonía, parece ser, una cosa parecida, algo de sus vías nasales, y él, que en lugar de ir hasta Inglaterra, lo que hace es con el correo real enviar unos panes bendecidos. La reina, que él ya tenía ese absoluto esquema en torno a los milagros que hacía en torno a Francia, lo cierto es que la reina hace ver que se ha recuperado precisamente por esos panecillos, y a partir de ahí ya tiene esa fama de que bendiciendo el pan es capaz de curar. Cuando llega a Burgos, además, se da una de las situaciones en torno al monasterio, que se están acabando los panes que reparten todos los días a los pueblos de solemnidad, y él parece ser que bendice la cesta y empiezan a surgir panes. Como te digo, la geografía en torno al santoral a veces es excesiva, pero es precisamente lo que se documenta y lo que se cuenta de su vida precisamente en el monasterio. Su vida hermanada con la ciudad de la creación, ¿no? Sí. Y por lo tanto ya Burgos, una vez que llegó aquí. De siempre. Ludun. Cuando estamos viendo Ludun, evidentemente estamos viendo calles que se han inaugurado allí, en toda la zona, no solo allí. Luego vemos el hermanamiento de Burgos con Pesac, esa zona de Poitou, y lo cierto es que a partir de ahí, bueno, pues ya en los años 60, 1960, tanto por un escultor que vive en Ludun como por un clérigo que pasa haciendo el Camino de Santiago y aquí se instala para hermanar, para conseguir aunar esfuerzos en torno a lo que es la proyección del santo, cuando ya comienza, tal y como lo conocemos, esa fiesta y ese hermanamiento real que en 1979 tiene ya como corolario el hermanamiento real con Ludun. Historia de la capa. Bueno, la capa es la la que más presencia va a tener precisamente el domingo. La capa que podemos ver realmente en el espolón, vamos a ver unas fotos en esa cera del Suizo, lo que reseñaba, lo que trataba de transmitir era señorío, era un estatus, y evidentemente en una celebración religiosa esa importancia que se le daba a la celebración. Una capa que es muy castellana. Sí, bueno, la capa entró en España por los Austrias. De hecho, tú sabes que el motín de Esquilache... No lo sé, pero tú me lo cuentas. El motín de Esquilache es un bando que se hace en Madrid en torno a que las capas tienen que ser cortas y realmente y los sombreros también tienen que ser de 3 picos. Estamos viendo al hijo del pintor burgalés Juan Antonio Cortés como precisamente posa con esa capa, ¿no?, que da gallardía, que da, fíjate, la cera del Suizo con los burgaleses por la acera que podían transitar los señores, las clases altas de la ciudad, por la acera del centro iban los artesanos y por la derecha, digamos que las clases más bajas, pues vemos a esos señores que no llevan el blusón o la boina que a veces estamos acostumbrados a ver algunos burgaleses, sino esa capa señorial. El motín de Esquilache lo que pretendía era cortarla, ese embozo precisamente que oculta las caras. Realmente en el motín de Esquilache lo que había era una situación de hambre colectivo y eso llevó a los desórdenes en Madrid, pero esa va a ser precisamente dando esa importancia al caballero y también a la celebración, la protagonista siempre lo es de los domingos de San Lesmes. ¿Qué es lo que vemos ahí? Bueno, ahí vemos algunas de las celebraciones que ha habido ya en este último tramo, ¿no?, tal y como las conocemos ahora mismo en la modernidad, digamos. Y lo cierto es que, si bien la ciudad enseguida a San Lesmes le aupó como su patrón, incluso antes de que el Vaticano lo hiciera santo, lo cierto es que él, bueno, pues hace que... El Vaticano santificó a San Lesmes después de 1500. Sí, bueno, realmente la ciudad enseguida le erige absolutamente como patrón, aunque oficialmente no lo fuera, y lo cierto es que ya en esta celebración se aúna
toda la ciudad y estamos viendo las capas. Evidentemente la capa la sacan a Ramonchu y los hombres en San Lesmes, y lo cierto es que es una prenda muy interesante, pero que no tiene en ningún caso, no es muy prolífico en su uso, y lo cierto es que el domingo pues tanto la gente que venga desde Francia como los burgaleses, como veremos, son precisamente lo que hacen seña de identidad, ¿no? Ese día de San Lesmes con la capa. Hablamos de esos hermanamientos con su ciudad natal, con Loudun y también con Pessac. Claro, desde 1979 ya con Loudun. Esa no lleva muchos actos festivos. Loudun es una localidad muy pequeñita, son 9.000 habitantes, está a 734 kilómetros de Burgos, y lo cierto es que esa, bueno, pues tiene una... 734, casi como ir a Córdoba desde aquí, una cosa así. Y lo cierto... ¿Perdona? O Alicante. O Alicante. Un poco más cerca, Alicante. Y lo cierto es que eso bueno, pues trajo esta celebración oficial con Loudun, y luego ya con Pessac en el año 85-86 trae primero a Francia, lleva a Francia a toda la corporación burgalesa, y ahí vamos a ver algunas de las imágenes. Evidentemente allí pues hace una exaltación de sus calles, de lo que es la relación precisamente con Lesmes, y luego ya en agosto de ese mismo año se viene a Burgos y se celebra también aquí ese hermanamiento, lo estamos viendo ahí, bueno, pues con lo típico, ¿no? La exaltación también del traje regional, de los discursos en torno a lo que es la hermandad, la potenciación de las cosas de uno, de otro, y desde luego que actos festivos en todo, en lo social. Al año siguiente, fíjate, se celebró un partido que todo el mundo recuerda contra el Girondins de Burdeos, y desde luego que en el plantío el Real Burgos y el Girondins se enfrentaron, y bueno, un gol de Emiliano, un golazo, uno de los goles más bellos de esta ciudad, ahí lo estamos viendo, el Girondins con Tiganac, bueno, con todos los jugadores de élite que tenía entonces, era un equipo europeo, era importante para la ciudad que viniera el Girondins, y también vinieron otros equipos, vino un equipo de balonmano, vinieron atletas corriendo desde Loudun, desde Pessac en este caso, y llegaron hasta nuestra ciudad corriendo, fueron recibidos por la corporación. ¿Cómo es su gentilicio? ¿El de? El de Loudun. Bueno, en castellanizado sí, sería ludineses, pero ludineses. Realmente, claro, no es una transcripción real. Una comitiva de esa ciudad que se acercará habría también. Que hacerlo en francés realmente para saber cómo es. Estamos en Burgos y en Castilla, y sí, lo haremos. Lo mismo que se castellanizó el Adelelmo y se le transformó a Lesmes, evidentemente pues tampoco sería Loudun, ¿no? En la pronunciación en francés. No, tampoco. Sería Laudun o algo así. Sí, realmente, bueno, en el año 86 es Pessac la que tiene protagonismo. Otro hermanamiento, ¿no? De Burgos con Pessac. Pessac es más grande, tiene más equipos de balonmano que vinieron, tiene equipos de fútbol, tiene, por supuesto, muchísima más proyección como ciudad, y eso hace pues que haya un intercambio que sigue habiéndolo. Hace muy poquito la Sociedad Recreativa Los Titos ha estado allí, hace 2 o 3 años, la Sociedad Gastronómica ha estado allí precisamente, bueno, pues haciendo una exaltación precisamente de nuestra gastronomía, lo mismo que ellos vienen aquí. ¿Veíamos a José María Peña? Sí. Jovencísimo José María Peña. Tú fíjate, en el 86. Y recibiendo, bueno, pues con el capitán general, todas las fuerzas vivas de la ciudad, lo que era la comitiva francesa, y bueno, pues como siempre, todos los actos oficiales en torno a ese monasterio de San Juan. El monasterio de San Juan ha tenido un periplo, tal y como lo conocemos ahora, es una imagen renovada. Hablamos de las transformaciones urbanísticas. Sí, claro, precisamente se pueden ver en este año, lo pueden ver, y está él tremendamente satisfecho con la afluencia en la exposición de Fede. Fíjate, sí, ahí tenemos algunas de las imágenes que Fede muestra en el monasterio de San Juan. El monasterio de San Juan, como tal, cuando se erige con la llegada de Lesmes en 1081, ya a partir de 1091, él está ahí muy poquito, muere en 1096. Lo cierto es que ese monasterio tiene un periplo de incendios, sufre 3 incendios. Sí. El mismo mausoleo que hemos visto antes de Lesmes, él que tanto había hecho por encauzar las aguas de Burgos, sufre las inundaciones del Vena y se destruye 2 veces, una por su propia configuración y otra por la propia inundación. Y el monasterio también sufre varios incendios, uno en 1949, estamos viendo ahí una imagen de Fede en la cual se está paliando, se está sofocando uno de esos incendios. Fíjate, la sociedad artesana, una de las antiquísimas de la ciudad, esa casa colgante sobre el Vena es la sede de la sociedad artesana original, ¿sí?, no donde están ahora, desde 1908, y como ves, un tramo que se transforma. Hay que tener en cuenta que ahí precisamente lo que estamos viendo junto a la tapia de artillería se encontraría, donde están más o menos ahora los gigantillos, aquella
ermita original de San Juan, donde llegó San Lesmes. Y toda esa transformación va siendo a lo largo de los siglos hasta verlo como lo conocemos ahora. Después de derribar ese cuartel de artillería que se llevó una parte de la muralla, lamentablemente, pues se va configurando el Burgos ya moderno que vemos actualmente, y por supuesto la plaza pues luego tuvo en 1983 la instalación de Diego Porcelos, y ahí vemos ya cómo ese convento de las Bernardas, que era un edificio mucho con una prolongación tremenda, se queda ya como conservatorio y se va creando la zona de las Bernardas. Fíjate, que es una zona de ocio significativa, cada vez ya más venida menos. Ahí estamos viendo uno de los bares clave en ese desarrollo, que es el Ficus. El Ficus. El Ficus, uno de los primeros pubs de la ciudad. Y precisamente es uno del que toma, las llanas empiezan a tener muchos problemas con las drogas y todo eso genera mucha inseguridad, y toma precisamente ese relevo para hacer esa transición. Ellos estaban justo al lado de la iglesia, hacían que convivieran mujeres con velo y los crápulas más absolutos de esta ciudad, y lo cierto es que hace esa transición hacia esa Plaza de las Bernardas, que es con su configuración como la conocemos ahora, zona de ocio nocturno, que desde luego, pues bueno, memorable. Zonas de crapulismo que te gusta siempre mencionar, hacer alusión, aludir, pero que tampoco te gustaba visitar y tanto te gusta relatar. Lo que ocurre que, fíjate, es maravilloso el hecho de que se pueda realmente conectar esa tradición de San Lesmes con todo lo que fue la generación de los 80, con esa nocturnidad. Por ahí pasaban procesiones tanto oficiales en lo eclesial como la de madrugada hacia las Bernardas. Bueno, pues era realmente lo que la ciudad necesita, coordinar esa tradición con esa modernidad. En el bar Ficus sonaría a lo mejor un cantante que nos ha dicho adiós. Vaya racha llevamos, vaya etapa llevamos, con 53 años. Artísticamente se llamaba Black y creó ese One Hit Wonder, ese exitazo que fue el Wonderful Life. Maravillosas noches las que nos das con tu mirada histórica, ratoncito de biblioteca y de archivo, que nos acerca a mentes más cercanas a la actualidad, que no conocemos esa historia de Burgos, pues a querer un poquito más la ciudad en la que vivimos y sobre todo a entender los porqués de las celebraciones que dentro de muy poquito vamos a tener aquí en nuestra ciudad este fin de semana, ¿no? Ya lo saben, la retransmisión de esa misa de San Lesmes, que será en directo en esta casa por la mañana. Nos vamos con este Wonderful Life. ¿A ti te gustaba Black? Sí, desde luego, que San Lesmes lo tenga bajo su báculo. No se puede decir nada más. Hizo canciones francamente buenas, y lo cierto es que bueno, pues sonaría precisamente en ese Ficus, muy cerquita de donde sonaba el rito gregoriano de San Lesmes. Maravilloso. Gregoriano y canción melódica tierna para darles las buenas noches, para intentar haberles acompañado en ese momento de la cena donde todo lo transcurrido en el día puede ser un momento grato para recordar y para entretenerles con todo lo que les hemos contado en este magazine. Mañana nos volvemos a encontrar, mañana ya será viernes, antesala del fin de semana. Jesús, mil gracias. Gracias. Nos veremos en San Lesmes por ahí. Por supuesto. De tapitas o, iremos a tomar un vermut, o en la Eucaristía. Sí, bueno, todo. ¿Por qué no? Yo me quedo con el San Lesmes civil, pero evidentemente lo eclesial, desde luego que tiene su pervivencia y permanencia. Jesús, muy buenas noches, mil gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Adiós.